Ahí ya estoy grabando nuevamente. Vamos a ver. Déjenme ver aquí nada más. Ok, listo. Entonces, para que sepan que esta primera que hice reunión, nada más fueron unos minutos y que si se corta, no importa. Vamos a grabar nuevamente porque no hemos empezado como con lo importante de la clase. Entonces, ya, ahora sí. Ahí, bueno, entonces, como les decía, el aparato urinario, ¿verdad? Riñones, uréteres, vejiga, uretra, y que tiene varias funciones, no solo hacer orina, sino mantener el pH de la sangre y limpiar algunos medicamentos, por ejemplo. Ahora sí, vamos a empezar con con lo mínimo de anatomía que vamos a ver del sistema renal. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una imagen de un riñón real, un riñón ya disecado, o sea, es alguien que le sacaron el riñón, lo limpiaron, lo disecaron y aquí está. Tiene forma como de frijol, si ustedes lo ven. Normalmente los riñones se localizan en, digamos, por así decirlo, en tórax posterior, tórax y región lumbar posterior. Entonces están entre la última vértebra torácica, o sea, donde termina el tórax e inicia la columna, la parte lumbar. Entonces están entre la última vértebra torácica y la tercera lumbar. Por eso es que cuando alguien dice, ay, me duelen los riñones, se toca como la parte baja de la espalda, porque por ahí están localizados. Esto de que su borde medial se orienta a la columna vertebral es así. Ya se los enseño. Necesito que me vean a mí, un segundo. Entonces, digamos que esta es la columna vertebral, ¿ok? Entonces, los riñones, en vez de estar así, están así. O sea, su borde medial está viendo hacia la columna. Entonces, este está así y el otro está así. O sea, no están así verticales, sino que ellos están como diagonalizados hacia la columna vertebral. Eso es lo que quiere decir esa parte de ahí. Seguimos. Entonces, bueno, entonces ahí dice eso de que el borde medial, ¿verdad? Hacia la columna vertebral. Ahora, esto que dice acá, el ilio. ¿Qué es un ilio? Bueno, un ilio así con dos i, no ileo, sino ilio. El ilio renal. Un ilio es un lugar donde entran y salen vasos sanguíneos, nervios, drenaje linfático o estructuras. Entonces, ¿qué quiere decir un ilio? En la zona de un órgano en el que entran y salen estructuras. Es un mismo punto. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta imagen aquí, yo puedo decir que el ilio, perdón, del riñón es esta zona. ¿Por qué? Porque en esta zona del riñón es donde están entrando y saliendo todos los vasos. Están entrando las arterias, están saliendo las venas, está entrando y saliendo el uréter, están los nervios, están los vasos linfáticos. El pulmón, como vimos la clase pasada, ¿verdad? Teníamos un pulmón aquí y el otro pulmón aquí, derecho e izquierdo. Entonces, acá estaba el corazón. Y a los pulmones les entraban los bronquios, ¿se acuerdan acá? Les entraban los bronquios, también entra una arteria, una vena, un nervio, vasos linfáticos. Entonces, este punto del pulmón se llama ilio pulmonar, a como este punto del riñón se llama ilio renal. Entonces, como dijimos, el ilio es el lugar donde entran y salen estructuras en un órgano. En este caso, esos son los ilios. Ahora dice que el ilio renal está compuesto por vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver que está compuesto por arteria renal, por venas renales, por vena renal, por vaso linfático, nervios y el uréter. Y la cápsula renal es que acá no se ve, pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que el pulmón, en la clase pasada, el cuerpo lo que hacía era meterlo en dos bolsas que se llamaban pleuras para protegerlo? Bueno, resulta que en el riñón también el cuerpo lo protege, pero no con bolsas, sino que lo que hace es que hay una que es como, digamos que sí es una bolsa, pero es como más dura, por así decirlo, que está pegada completamente al riñón, que se llama cápsula renal. Y esa cápsula renal sirve para protegerlo. Y además de eso, encima de la cápsula renal, al riñón
como que ¿cómo se los explico? Digamos que el riñón está como en una cama de grasa, por así decirlo. Entonces tiene como una almohada, ¿verdad? Son como cojines de grasa que están alrededor del riñón. Y eso es para amortiguar golpes. Porque, por ejemplo, si ustedes los golpean por espalda baja, y si el riñón estuviera muy expuesto, un golpe en espalda baja podría darnos una contusión del riñón, una hemorragia del riñón, y eso, ¿verdad? Puede matar a alguien. Entonces el cuerpo lo que hace es como ponerle cojines de grasa alrededor para amortiguar todos esos golpes de todas esas heridas. Por eso muchas veces cuando a alguien, qué sé yo, lo apuñalan, muchas veces no llegan a tocar el riñón porque lo que atravesaron fue esa almohadilla de grasa y no el riñón. Ahora sí, seguimos. Ya empezamos con la anatomía interna del riñón y esta sí es muy importante para la clase porque gracias a la anatomía interna vamos a entender cómo es que se produce la orina. Pregunta para el que me quiera contestar. ¿Cómo se llamaba la unidad funcional del sistema respiratorio? ¿Cuál era la parte más importante del sistema respiratorio que vimos la semana pasada? ¿Alguien que se acuerde? El alveolo. El alveolo, ¿verdad? Porque era donde se generaba el intercambio gaseoso, que al fin de cuentas es como la función principal del sistema pulmonar, ¿verdad? Que haya intercambio gaseoso entre el aire que nosotros metimos al cuerpo y la sangre. Ahora, obviamente la parte más importante del riñón es el lugar donde se produce la orina, ¿verdad? Porque esa es su principal función, no la única, pero es su principal función. Entonces, tiene que haber una unidad funcional en el riñón. Si en el pulmón se llamaba alveolo, el lugar donde se daba el intercambio gaseoso, en el riñón el lugar se llama nefrona, N-E-F-R-O-N-A, nefrona. Por eso es que los que estudian el riñón se llaman nefrólogos, porque estudian la nefrona, que es la unidad funcional del sistema renal. Y la unidad funcional del sistema renal no es una uva, como era el alveolo, ¿verdad? Que parecía como una uva de un racimo, sino que es como un colocho. Entonces, esto que ustedes ven aquí amarillo, esto que ustedes ven que yo estoy marcando que es como un tubo amarillo, que aquí se hace como un colocho, todo esto es la nefrona. Aquí dice neurona, ¿lo ven? Esta imagen está incorrecta, por supuesto, esto no es una neurona, es una nefrona. Entonces, imagínense que todo el riñón por dentro está lleno de estos colochos amarillos. Entonces, nuestra función, o bueno, no, nuestra meta de hoy es venirnos por la arteria renal, subimos por aquí y llegar a este colocho y estudiar este colocho. Eso es lo que tenemos que hacer, porque aquí es donde se forma la orina. Entonces, aquí para que sepan, aquí está representada una sola nefrona, pero hay miles de nefronas dentro del riñón. Entonces, para poder llegar a este colocho amarillo, primero tenemos que aprendernos toda la anatomía interna del riñón. Entonces, el riñón realmente adentro está formado por dos grandes partes. Una parte que se llama corteza y una parte que se llama médula. La médula a su vez se divide en todos estos pedacitos. Pero primero vamos a ver qué es corteza y qué es médula. Entonces vamos a hacer acá. Vamos a ver. Yo voy a agarrar esta imagen, ¿verdad? Y voy a subrayar la corteza. ¿Ok? La corteza yo la voy a poner en negro. Entonces, la corteza es todo esto. Esto que ustedes ven en negro, que yo marqué, esa parte es la corteza. Entonces, vamos a poner aquí corteza. Tengo Z, entonces va con X. Ahora sí, ya vimos cuál es la corteza, ¿cierto? Ahora vamos a ver cuál es la médula. La médula se divide en diferentes partes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la primera parte de la médula.
La primera parte de la médula son estas como pirámides que se hacen aquí. Y de hecho, como se parecen a pirámides, se llaman así. Se llaman pirámides. Entonces, esta es una pirámide, esta es otra. Y esta es otra. Se tienen que aprender estos nombres, sí, y tienen que saber localizarlos en las imágenes. Porque puede ser que yo les ponga, no sé, una imagen de estas. Entonces, estas, ¿verdad? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso tenemos 6 pirámides. Entonces, la médula, ¿verdad? La primera parte de la médula, vamos a ponerlo aquí, se llama pirámide o pirámides, porque son varias. Entonces, lo que esté en verde son pirámides. Ahora, cada pirámide tiene una desembocadura en forma de C. Entonces, esto que está aquí es una desembocadura, esta es otra, esta es otra, esta es otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces, las desembocaduras se llaman papilas. Entonces, en rojo, papilas. Seguimos. Voy a poner, no sé, amarillo. Entonces, esto que está aquí, que parecen como copitas, esta es una, esta es otra, esta es otra, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Todas estas en amarillo, como tienen forma como de copa, se llaman cálices. Bueno, lo que alguna de sus compañeras decía antes, los cálices, que pertenecen al riñón. Entonces, esos cálices amarillos, que es donde desemboca la papila, ¿verdad? La parte roja, se llaman cálices menores. Así. Cálices menores. Luego, si yo junto varios de esos cálices menores, puedo formar un cáliz mayor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este cáliz de aquí, con este de aquí y con este de acá, se juntan aquí. En esta zona, llegan a desembocar esos tres. Entonces, eso que está aquí es un cáliz mayor. Luego, estos dos se juntan aquí, en esta zona. Entonces, esta zona es otro cáliz mayor. Y aquí hay otra zona y eso es otro cáliz mayor. Entonces, todo lo que está en celeste, que es la desembocadura de varios cálices unidos, se llaman cálices mayores. Así. Cálices mayores. Y ya luego ven que aquí se forma un tubo como que une a todos los cálices mayores. Entonces, vamos a ponerle, no sé, pongámosle color, vamos a ver, este. Entonces, esta parte de aquí, que ya une los cálices mayores, hasta más o menos como por aquí. Toda esta parte se llama pelvis renal. Entonces, esto que está aquí, que yo estoy pintando de morado, lila, es la pelvis renal. ¿Y qué es la pelvis renal? La desembocadura de los cálices mayores, o sea, la desembocadura de lo celeste. Entonces, esta parte rosada, que la voy a llegar hasta aquí, justo hasta esta línea, que ay, la borré. Bueno, lo voy a poner en negro para que hasta aquí. Esa parte morada la vamos a poner pelvis renal. Aquí, ponemos acá. Entonces tenemos una pelvis renal. ¿Por qué yo hice esta línea negra acá? Porque a partir de aquí, de esa línea negra, hasta acá llega la pelvis renal. A partir de aquí para abajo, o sea, esto ya no se llama pelvis renal, ya se llama uréter. ¿Por qué se llama uréter? Porque ya salió del riñón. Entonces, como ya no pertenece al riñón, ya es otro órgano aparte. Pero vean que el uréter es simplemente la continuación de la pelvis renal, porque esto morado que está aquí sigue siendo el tubo
como si fuera el uréter, pero como esta parte del tubo está dentro del riñón, se le llama pelvis renal y no se le llama uréter porque no está, digamos, no es parte del uréter. Uréter se le llama al tubo ya que se encuentra fuera del riñón. Entonces, repasemos. Primero, voy a ponerlo en negro, más fácil. Estas 5 estructuras, todas juntas, forman la médula renal. ¿Ok? Aquí voy a poner médula. Médula renal. Entonces, la médula renal, ¿por cuáles estructuras está compuesta? Por las pirámides, las papilas, los cálices menores, los mayores y la pelvis renal. Entonces, repasemos. La parte negra era la corteza, que nada más pues estaba ahí solita. Y estas 5 partes pertenecen a la médula. Las partes verdes son las pirámides, las partes rojas como en forma de C son las papilas, las partes amarillas son los cálices menores, la parte celeste son los cálices mayores y la parte lila es la pelvis renal. Entonces esas son las 5 estructuras. Si yo les pregunto, escríbanme las 5 estructuras de la médula renal, entonces ustedes me tienen que poner pirámides, papilas, cálices menores, cálices mayores y pelvis renal. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señora. Ok. Entonces, una vez que tenemos eso claro, ¿verdad? Como les dije, tienen que aprenderse las partes, tienen que saber cuál es cuál. Vamos a seguir aprendiendo parte de la anatomía del riñón para poder entender la fisiología. Entonces, ahorita aquí nos vamos a meter con las arterias y las venas del riñón. Ustedes se acuerdan que la vez pasada en el pulmón nosotros tuvimos que seguir un camino de bronquios. ¿Se acuerdan que era como bronquio lobular, bronquio segmentario, bronquiolo terminal? Así eran un montón seguidos hasta poder llegar al alveolo. Bueno, aquí vamos a ver, como el pulmón lo que lleva es aire, el camino hasta llegar al alveolo era por tubos, como los bronquios, que llevaban aire, ¿cierto? Pero nosotros lo que filtramos en el riñón no es aire, lo que filtramos es sangre. Entonces, en vez de irnos por tubos que son bronquios, tenemos que irnos por tubos vasculares, o sea, por arterias y venas. Entonces, ahora nuestro trayecto no va a ser de bronquios hasta llegar al alveolo, sino que va a ser de arterias y venas hasta llegar a la nefrona, que es esta parte amarillita que se ve aquí. Entonces, tenemos que entrar por aquí, por una arteria renal, subir y subir y subir y subir y subir y subir, hasta llegar a la nefrona, que es lo amarillo. Y la sangre, nosotros no orinamos sangre, ¿verdad? Entonces técnicamente la sangre se filtra y el riñón la devuelve digamos, al organismo. ¿Y cómo la devuelve? A través de venas. Entonces, llegamos a la nefrona a través de arterias, pero nos devolvemos al cuerpo a través de venas. Entonces, vamos a ver todo el camino que necesitamos para llegar a la nefrona. Ahora, yo no les voy a preguntar todas estas que están aquí, arteria renal, segmentaria, arcuata, interlobular, pero sí necesito que las entiendan para que vean cómo es el trayecto. Además, las únicas que les voy a preguntar son estas: arteriola aferente y arteriola eferente con el capilar glomerular. Estas son las únicas 3 que sí se tienen que saber y luego van a ver por qué. Las otras simplemente son un camino para llegar aquí. Entonces, para llegar acá, a lo amarillo, tenemos que empezar por la arteria renal. Entonces, yo voy a agarrar esta imagen. Vamos a ver. Ok, me deja copiarlo en un segundo. Entonces, vamos a irse mejor. Creo que ahí se ve bien. Ok, entonces, vamos a copiar esto por aquí.
Vamos a poner esta aquí. Sí, mejor esta aquí. Y vamos a poner esta otra. Por aquí. Hacerla más pequeña. Por ahí. Ok, entonces, para poder llegar aquí arriba, tenemos que venirnos primero por las arterias. Entonces, la arteria principal del riñón es esta que está aquí, ¿verdad? Y se llama arteria renal. La mayoría del tiempo solo tenemos una arteria renal en cada uno de los riñones, pero hay gente que tiene 2 o más arterias renales en un solo riñón. Pero aquí vamos a ver lo que es más usual anatómicamente, que es tener una sola arteria renal para cada uno. Entonces empezamos con arteria renal, entonces le vamos a poner un check, arteria renal, porque ya tenemos la arteria renal. Estas que salen aquí, ustedes las ven, estas que salen aquí, son arterias segmentarias. ¿Okay? Entonces las que siguen son arterias segmentarias. Listo. Ahora seguimos con unas muy importantes que son las arterias interlobulares, que es diferente de interlobulares. ¿Ven? Interlobulares, diferente a esto. Entonces primero vamos a ver las interlobulares. Las interlobulares son las que como que abrazan o que suben por las pirámides, ¿ven? Esta sube por la pirámide, esta otra sube por la pirámide, aquí hay otra que sube, aquí hay otra que sube, aquí hay otra. Todas estas son interlobulares, ¿ven? Como que rodean a las pirámides. Todas esas son interlobulares, entonces le vamos a poner un check. Luego de eso siguen las arterias arcuatas. La arteria arcuata tiene ese nombre porque viene de arco o de arqueado. ¿Por qué? Porque son las arterias que hacen esto. Vienen aquí, siguen de la interlobular y doblan. Esta dobló para acá. Esta dobló para acá. Esta para acá. Entonces, estas que doblan, como hacen como un arco, que doblan, se llaman arterias arcuatas. ¿Ok? Arterias arcuatas. Entonces ya tenemos las arcuatas. Y las interlobulares, que son aquí, son estos pelitos, si ustedes los ven, estos pelitos, que le salen a las arcuatas. Estos pelitos que le salen a las arcuatas son arterias interlobulares. Entonces ya tenemos las arterias interlobulares. Entonces repaso. La arteria renal, vienen las arterias segmentarias, luego las arterias interlobulares, que son las que suben, luego las que se arquean son las arterias arcuatas y las que salen de las arterias arcuatas se llaman arterias interlobulares. Ahora sí, ya estamos muy cerca de la nefrona, ¿verdad? De nuestro colocho amarillo. Entonces, acá es donde nos tenemos que aprender estos tres que están aquí. Arteriola aferente, capilar glomerular o glomérulo, es lo mismo, y arteriola eferente. Entonces, acá yo las voy a dibujar en rojo para que sean distintas. La arteriola aferente hace esto, sale de la interlobular y se acerca aquí al colocho. Esa es la arteriola aferente. Luego, la arteriola aferente hace como un lazo aquí. Imagínense como un colocho, como un lacito de arteriolas. Y este racimo, ese dibujo ahí, se llama capilar glomerular o glomérulo, es lo mismo. Y el capilar glomerular, o sea, esta parte que parece como una flor, digamos, es la que entra en contacto directo con la nefrona. ¿Ok? Pero nosotros dijimos que la sangre entra en contacto directo con la nefrona la filtra, pero la sangre se tiene que devolver, ¿cierto? La sangre no va a quedar en este colocho amarillo. En el colocho amarillo lo único que se va a obtener es lo que nosotros filtramos de la sangre. Entonces, por ejemplo, nosotros agarramos la sangre, le quitamos la suciedad
por así decirlo, le quitamos todo lo que no necesitamos, nos dejamos toda esa basura dentro del colocho amarillo, que es nuestra nefrona, pero la nefrona devuelve la sangre al cuerpo. Entonces, este glomérulo va a tener una arteriola que sale de él y hace esto. ¿Ok? Esta que está saliendo del glomérulo se llama arteriola eferente y es por donde la sangre va a devolverse hacia el cuerpo. Pero como esa sangre ya se usó, por así decirlo, al devolverse hacia el cuerpo no se va a devolver en forma de arteria, sino que se va a devolver en forma de vena. Pero para poder devolverse en forma de vena, recordemos que en nuestras primeras clases nosotros habíamos visto que las arterias y las venas, ¿cómo se comunicaban? Se comunicaban así, había una arteria, ¿verdad? Una arteriola, ya tenemos la arteriola, que es la arteriola eferente. Luego teníamos capilares arteriales, ¿verdad? Y que luego esos capilares arteriales se convertían en capilares venosos y que luego esos capilares venosos se unían en una sola estructura que se llama vénula y luego teníamos una vena. ¿Okay? Así era como se comunicaban las arterias y las venas, por una red capilar. Entonces, si nosotros tenemos aquí una arteriola y queremos convertirla o queremos pasársela a una vena, necesitamos una red capilar que me pase la sangre de esta arteria a esta vena. Entonces, después de esta arteriola aferente, lo que siguen son capilares peritubulares. Entonces, imagínense que aquí después de la arteriola salen unos capilares, ¿verdad? Y esos capilares peritubulares luego se convierten en una vena interlobulillar. ¿Qué es una vena interlobulillar? Esto. Resulta que de aquí, voy a ponerlo en azul, después de estos capilares sale aquí una vena interlobulillar. Luego de la vena interlobulillar sale una vena arcuata. Luego de una vena arcuata baja una vena interlobular. Y uno diría, bueno, si esto es interlobular, entonces tiene que haber una vena segmentaria y luego una vena renal. Ven que llevan los mismos nombres, interlobular, arcuata, interlobular, segmentaria y renal. Lo que pasa es que en las venas no hay vena segmentaria. Entonces, después de la interlobular, sigue la vena renal. Entonces, el camino es así. Arteria renal, arteria segmentaria, arteria interlobular, arteria arcuata, arteria interlobular, arteriola aferente, glomérulo o cápsula glomerular, arteriola eferente, capilares, vena interlobular, vena arcuata, vena interlobular, vena renal. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo sé que es complicado, pero las únicas que les voy a pedir que se aprendan son estas: aferente, glomérulo, eferente. Listo. Alguien que me diga como el orden de las arterias y las venas que acabamos de ver. ¿Alguna persona voluntaria que me diga cuál es el orden desde la arteria hasta devolverse a la vena? Pueden hacerlo entre varios, no importa que no sea solo una persona. Bueno, profe, yo podría hacer. Ok. Bueno, entra primero por la arteria renal. Esta se divide en arterias segmentarias. Ajá. Y después sube unas ramificaciones que serían las arterias interlobulares. Ajá. Después las que dan la vueltita son las arterias arcuatas. Y después las que le salen a esa vueltita son las arterias interlobulillares. Ajá, las Después, interlobulares. Después, a esas ramificaciones, a esa que se le hizo la vueltita, a las interlobulillares, le salen las arterias aferentes. Después se hace como un lacito, que serían los capilares glomerulares. Ajá, o glomérulo. Ajá. Y después se sale otra arteria de ahí y sería la arteriola eferente.
Ok, perfecto. Luego seguimos. Para poder convertirse en vena, ¿qué necesitamos que haya entre la vena y la arteria? Lo morado que era. ¿Cuál es la conexión que existe entre una arteria y una vena? ¿Los qué? Una red capilar. Los capilares, exacto, una red capilar. Entonces, después de la red capilar, ahora sí venimos con las venas. Y las venas es el mismo orden, solo que empezando desde arriba. Entonces sería venas interlobulares, luego arcuatas, luego interlobulares, nos brincamos la segmentaria porque no existe segmentaria y llegaríamos a la vena renal. Eso es el recorrido que hace la sangre. ¿Ok? La sangre entra por la arteria, hace todo ese recorrido y se devuelve por la vena renal. Ahora sí, como nosotros sabemos que la parte del sistema vascular que entra en contacto directo con la nefrona, que es donde nosotros queremos llegar, esto amarillo, es el glomérulo o el capilar glomerular, o sea, este lacito, ahí es donde vamos a empezar a estudiar. Entonces ya vimos todo esto. Y ahora lo que vamos a ver, si ustedes ven este dibujo que está aquí, ¿verdad? Este es el riñón, vamos a sacar el riñón. Y vean que lo que hacen en esta imagen es hacerle zoom, por así decirlo, al colocho amarillo. Entonces, si ustedes ven el colocho amarillo, ¿verdad? La parte amarilla es la parte de la nefrona, que es la que tenemos que estudiar. Si ustedes ven aquí, esta partecita, aquí se ven arteriola aferente. Aquí está el lacito que dice glomérulo. Ven que el glomérulo es el que entra en contacto con el tubo amarillo. Y luego del glomérulo sale otra arteriola que se llama arteriola eferente. Y vean que aquí se vuelve rojo, pero de un pronto a otro se vuelve morado. Esto morado son los capilares peritubulares y vean que luego esto morado se convierte en celeste. Ya esto celeste es vena, entonces está la vena interlobular, está la vena arcuata y luego seguimos para abajo. Entonces este enredo que ustedes ven aquí es lo que nosotros tenemos que estudiar hoy. Entonces, antes de estudiar eso, bueno, estoy aquí, sí, listo. Vamos a pasar a esta diapositiva. Si ustedes ven aquí, esto es que le hicimos zoom, vean esta parte del colocho, le hicimos zoom al colocho. Entonces, si ustedes ven, el colocho realmente es un montón de tubos. ¿Los ven? Los amarillos, ¿verdad? Nada más fíjense en los amarillos. Entonces, los amarillos son un montón de tubos por los que tiene que pasar el filtrado que se va a convertir en orina. Entonces, todas estas partes tienen nombre. Esta parte amarilla tiene nombre diferente de esta, y de esta, y de esta, y de esta, y de esta. ¿Okay? Entonces vamos a aprender todas las partes de la nefrona. Entonces, primero vamos a agarrar esta imagen. Okay. Listo. Entonces, si ustedes ven aquí, vamos a hacerlo más pequeño todavía. Si ustedes ven esto, vamos a ver si logran verlo anatómicamente. Si ustedes ven esto es una pirámide. ¿La ven? Esto es una pirámide y la desembocadura de una pirámide es una papila. ¿Ok? Entonces vean que la nefrona va por dentro. Esta parte de aquí afuera, rojo, no sé, esta parte de aquí afuera es la corteza. ¿Ok? Entonces esto es corteza y esto es médula. Esta es una pirámide y esta es una papila. ¿Ok? Entonces vean que muchas nefronas tienen un pedazo en la corteza y un pedazo en la médula, porque la pirámide ya es parte de la médula. Hay otras que son solo medulares, o sea, hay otras que solo están dentro de la pirámide y no tienen ninguna parte aquí afuera, pero casi todas tienen parte de afuera y adentro. Entonces, si nosotros sabemos que esto es una pirámide, ¿cómo se llama esta arteria que dobla aquí? ¿Cómo se llamaba la arteria que doblaba? ¿Alguien que se acuerde? La arcuata. La arcuata, exacto. Entonces, esa que está ahí es la arcuata. Entonces, si sabemos que esa que está ahí es la arcuata, esta que yo estoy señalando que sale de la arcuata, ¿cómo se llamaba?
¿Cómo se llama? Interlobular, exacto. ¿Y de la interlobular cuál salía? La aferente. La aferente, entonces esta es la aferente. Esta que estoy marcando aquí, voy a ponerlo en negro porque en negro se ve más. La aferente es esta. Y luego de la aferente, ¿qué seguía? Los glomérulo. glomerulares. Ajá, este es el capilar glomerular o glomérulo. Y después del glomérulo, ¿qué seguía? La eferente, la arteria. La eferente, entonces la eferente es la que sale aquí para abajo. ¿Ok? Entonces, esto es la parte de arterias, pero lo que nosotros queremos ver es la parte amarilla. Vean que este glomérulo está abrazado, por así decirlo. Hay una cápsula que lo engloba. Ven, esta cápsula que lo engloba ya es parte de la nefrona. Entonces, la nefrona es esta capsulita. Luego viene por aquí este colocho. Luego viene para abajo. Sube. Hace otro coloche por aquí. Viene por aquí y pasa por aquí. Todo eso tiene que pasar el filtrado para que se convierta en orina y ya la orina llega aquí y la expulsamos hacia la papila. Entonces, para poder estudiar ese colocho, ¿verdad? Ese colocho resulta que tiene todas estas partes. La cápsula, el tubo contorneado proximal, asa de Henle, rama ascendente, descendente, túbulo contorneado distal y conducto colector. Entonces, para verlo de una forma más sencilla, vamos a ver este dibujo. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí con una AA significa la arteriola aferente. Esto que está aquí, ¿verdad? Que es como un lazo, sería nuestro glomérulo. Ahora le vamos a llamar, en vez de capilar glomerular, es más fácil llamarle glomérulo. Y esta que está aquí es la arteriola eferente. Pero ahora lo que nos interesa es aprendernos los tubos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque los tubos 1, 2, 3, 4 y 5 forman la nefrona. Entonces vean que la nefrona no es tan sencilla como el alveolo. El alveolo nada más era una uva, un círculo que tenía dos células, un neumocito tipo 1, un neumocito tipo 2. El 2 hacía factor surfactante y el 1 se encargaba de que el oxígeno pasara a través de él hasta la sangre. Eso era todo. Pero resulta que la nefrona está compuesta por 5 tubos diferentes. Por eso yo los puse en diferente color, para que nos lo aprendamos de esa manera. Entonces, la primera parte de la nefrona que entra en contacto con el glomérulo es esta cápsula en forma de C. ¿La ven? Con el número 1, la parte anaranjada. Esta parte anaranjada recibe este nombre que está aquí. Cápsula glomerular. Aquí es glomerular. Aquí lo escribí mal. Aquí está glomerular, pero es glomerular. O cápsula de Bowman, así se llama. Luego vamos a ver qué pasa en cada uno. Después del número 1 sigue el tubo, que es como un colocho, que es el número 2, el amarillo. Y el amarillo se llama túbulo contorneado proximal. ¿Por qué se llama proximal? Porque está próximo al glomérulo. Luego seguimos con el número 3. El número 3 es toda esta estructura verde en forma de U. Toda la estructura se llama asa de Henle, ¿ok? Pero la asa de Henle se divide en una parte A, una parte B y una parte C. La parte A se llama rama descendente porque van que va para abajo, descendente de la asa de Henle. La parte B ya va para arriba, entonces se llama rama ascendente. Pero como es delgadita, entonces se llama rama ascendente delgada del asa de Henle. Y esta parte C, que también va para arriba, sigue siendo rama ascendente, pero es gruesa. Entonces, rama ascendente gruesa de la asa Henle. Entonces, llevamos la cápsula glomerular o cápsula de Bowman, que es el número 1. El número 2 es el túbulo contorneado proximal. El número 3 completo se llama asa de Henle, pero la podemos subdividir en rama descendente de la asa de Henle, rama ascendente delgada de la asa de Henle, rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Luego tenemos el número 4, que si ustedes ven es muy parecido al 2. Y como es tan parecido, se llaman igual, túbulo contorneado. Pero en vez de llamarse proximal, se llama distal porque está más largo el glomérulo. Entonces, túbulo contorneado distal. Y luego del túbulo contorneado distal sigue el número 5,
que se llama conducto colector. Y vean que ya en el conducto colector ya tenemos 3 gotitas de orina aquí. Entonces, nosotros para hablar de orina, podemos decir que ya hay orina cuando el filtrado, cuando lo que llegó al número 4 o el número 5 está ahí. Entonces, cuando hay líquido en el 4 y el 5, ya eso prácticamente es orina. Pero antes de eso no se llama orina, se llama filtrado glomerular. Y ahora vamos a ver por qué. Porque no todo lo que se filtra se va a orinar. Y ahora se los voy a demostrar con números para que ustedes vean que no todo lo que limpiamos de la sangre va a botarse por medio de orina. Hay cosas que se devuelven a la sangre. Entonces, muchas veces yo les hago la pregunta de que me digan cuáles son las 5 partes de la nefrona. Esto es muy importante y se los voy a decir ahora porque puede ser pregunta de examen o de quiz. Y quiero que les quede claro porque a veces me alegan de que, profe, pero es que esto está bien. Les digo, yo se los dije en clase. Entonces, si yo les digo que me escriban las 5 partes de la nefrona, las 5 partes son las siguientes. Cápsula glomerular de Bowman, número 1. Número 2, túbulo contorneado proximal. Número 3, asa de Henle. ¿Ok? Asa de Henle, nada más. Número 4, túbulo contorneado distal. Y número 5, conducto colector. Esas son las 5 partes. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando les pongo a escribir las 5 partes me hacen esto. 1, cápsula de Bowman. 2, túbulo contorneado distal, proximal. 3, rama ascendente del asa Henle. 4, rama descendente del asa Henle. 4, rama ascendente delgada. 5, rama ascendente gruesa. Y ahí terminan. Ustedes lo que hicieron fue subdividir una sola parte. ¿Ok? Cuando yo les pida las 5 partes de la nefrona, yo les estoy pidiendo el asa de Henle como un todo. Si me ponen dentro de las partes las ramas, está malo. ¿Ok? Está malo de una vez porque me hacen eso. Cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, rama ascendente delgada, rama ascendente gruesa. Y me dicen, ay, pero por ahí están las 5 partes. No, ustedes solo pusieron 3 partes. Entonces ahí, en vez de 5 puntos, les voy a poner 3. ¿Por qué 3? Porque pusieron la cápsula bien, la número 1. La número 2, túbulo contorneado proximal bien. Y la número 3, las ramas descendente. Ascendente delgada y ascendente gruesa, es solo un punto, porque las 3 partes pertenecen a la misma estructura, que es el asa de Henle. Entonces ahí solo tendrían un punto por las 3. Y les faltaría el punto del 4, que sería el túbulo contorneado, y el 5, que sería el conducto colector. Entonces repito, las 5 partes: cápsula glomerular, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, conducto colector. Listo. ¿Ya queda claro? Ya saben que si me lo ponen así está bien, pero si me dividen el asa de Henle como partes distintas está mal. Ahora sí, antes de volver a la presentación necesito que nos aprendamos 2 conceptos. Uno que se llama reabsorción, ¿verdad? Y otro que se llama secreción. Entonces, reabsorción y secreción. Cuando yo diga reabsorber, ¿verdad? Reabsorber es que algo vuelva a la sangre. Y secretar es algo que de la sangre va hacia los tubos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imaginémonos que la sangre, ¿verdad? La sangre va a venir por la arteriola aferente y va a llegar al glomérulo. Cuando la sangre está en el glomérulo, la sangre decide qué cosas le va a pasar al número 1, que es la cápsula de Bowman. Entonces, la cápsula de Bowman lo que recibe es un filtrado de la sangre. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué sustancias ustedes creen que deberían pasar hacia la cápsula para que las desechemos en orina? ¿Qué cosas deben pasar ahí? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por cuáles elementos está compuesto la orina? Alguien que me diga algún elemento que se le ocurra que tenga la orina. Toxinas, profe. Uno no desecha toxinas por la orina. Sí, toxinas de diferentes, fuentes. ¿Qué más se bota en la orina? ¿Cuál es el componente principal de la orina? El agua, profe. El agua, ¿Qué más bota uno en orina? Sodio. Sodio, ¿Qué más?
La urea, profe. Urea. ¿Qué más? Bota azúcar en la orina, uno. Sí, la sale las cuando está muy minerales. alta. Ah, ok, pero la orina se debería botar por las, perdón, el azúcar se debería botar por orina, ¿sí o no? No, De que se No, puede, se No. puede. Se puede, sí se se puede. puede, pero Ajá, pero no debería, solamente exacto. si hay algo malo, digamos. No Exacto. debería serlo. Solo si hay No debería. hay No mucho. debería. Sin embargo, ahí vamos a ver nuestro primer ejemplo. La orina sí pasa a la cápsula de Bowman, pero no se orina. Entonces, en algún momento, ese azúcar, esa glucosa que pasa a la cápsula de Bowman tiene que devolverse a la sangre, porque ya sabemos que nosotros no deberíamos orinar glucosa en condiciones normales. Entonces, ese proceso de que la glucosa pasó a la cápsula de Bowman, o sea, al número 1, pero se va a tener que devolver en algún momento, ese proceso de devolverse a la sangre se llama reabsorción. Entonces, nosotros podemos saber ya que existe reabsorción de glucosa. En algún momento, en alguno de esos tubos, la glucosa va a volver a la sangre. Entonces, reabsorción es eso. ¿Qué es secreción? Alguien por ahí me dijo que uno bota sodio en la orina, ¿verdad? ¿Ustedes creen que uno bota todo el sodio en la orina? ¿Creen que podemos vivir sin sodio? No, ¿verdad? Entonces, hay parte del sodio que también se tiene que devolver a la orina, a la sangre. Entonces, también se reabsorbe sodio. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a ver qué les digo. La urea, alguien que me dijo urea por ahí. La urea se produce en el cuerpo, ¿verdad? Como algún desecho. Entonces, la urea, a veces el glomérulo, que es el que está en contacto con la parte de la cápsula, ¿verdad? El número 1, el glomérulo a veces se le olvida, por así decirlo, pasar un poquito de urea. O resulta que la sangre que llegó ahí no tenía tanta cantidad de urea, entonces no tenía urea para pasarle a la cápsula. Pero resulta que mientras ya la cápsula recibe el filtrado y lo sigue pasando por el número 2 y luego por el número 3 y luego por el número 4, el número 5, resulta que en uno de esos, recuerden cómo les explico, la sangre entra por glomérulo, pero por aquí, cerca del número 2, del número 3, del otro 3, del 4, aquí también existen alrededor de estos tubitos, existen vasos sanguíneos. Recuerden que, por ejemplo, por aquí arriba sube las arterias interlobulares, ¿verdad? Entonces, esta arteria interlobular que sube por aquí perfectamente le puede pasar sustancias al número 5 o le puede pasar sustancias al número 3. Entonces, ese proceso en que la sangre, tal vez al glomérulo que está aquí arriba, se le olvidó pasar urea a la cápsula, tal vez esta sangre que va por aquí sí se acuerde y tiene un poco de urea, entonces dice, voy a mandarla hacia los tubos. Entonces lo manda a este tubo, al 3. O no sé, esta que va por aquí, lo manda al 2. O así. Ese proceso de que la sangre le tire cosas, por así decirlo, hacia los tubos, se llama secreción. Pero cuando los tubos más bien le devuelven cosas a la sangre, eso se llama reabsorción. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, los tubos le devuelven a la sangre glucosa, porque no la podemos orinar, y le devuelven un poco de sodio, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esas cosas se devuelven a la sangre, entonces sabemos que eso se reabsorbe, que no se bota, se reabsorbe. En cambio, cuando la sangre forma urea o forma algún tipo de toxinas, esas sustancias pasan de la sangre hacia los tubos. Entonces ese proceso se llama secreción, ¿ok? Y eso va a ser muy importante porque ahora vamos a empezar a estudiar cada uno de los tubos. ¿Y cuáles son los tubos? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces empecemos por el número 1, que es la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman básicamente pasa nada. ¿Qué quiere decir que pasa nada? El número 1 lo único que se encarga de hacer es recibir lo que la sangre le da. ¿Ven? Entonces esta flechita indica que la sangre le pasa todo lo que ya nosotros dijimos, le pasa azúcar, le pasa agua, le pasa sal, le pasa toxinas, le pasa proteínas, aunque nosotros no
no debemos orinar proteínas, le pasa proteínas. Entonces, ¿qué es lo que hace la cápsula glomerular? Es una C que literal lo que hace es guardar todo lo que la sangre le pasó. Aquí ustedes orinan sangre, ustedes orinan eritrocitos. ¿Ustedes creen que es normal orinar sangre? No, No, es solo normal, por pero procesos sí sale. infecciosos. ¿Verdad? No se debe orinar sangre. Entonces, técnicamente el glomérulo nunca le pasa sangre a la cápsula. Entonces, a la cápsula o lo único que llega, a la cápsula no llega sangre. A la cápsula lo que llega es el filtrado de la sangre. ¿Y qué es el filtrado? Todo eso que ella supuestamente quiere botar. Agua, sodio, glucosa, proteínas, toxinas, urea, amonio, potasio, cloro, un montón de cosas, ¿ok? Pero no llega sangre. O sea, no pasa la sangre se devuelve por la arteriola deferente. Aquí lo único que pasa es el filtrado glomerular. Entonces resulta que en el número 1 lo que hay es como una huilla, por así decirlo, con un montón de, eh, de sustancias, toxinas, iones, moléculas grandes, pequeñas. Ahí se va todo. Entonces, ¿cuál es su única función? De guardar eso. Básicamente almacenar ese filtrado. Pero no lo almacena por mucho tiempo, porque todo ese filtrado se va a tener que ir pasando todos estos tubos. Esto es como un tobogán. Primero pasamos al número 1 y luego todo ese filtrado, que se va a llamar filtrado glomerular, se lo vamos a pasar al número 2. Entonces, ¿cuál es la función del número 1? De nada más recibir el filtrado que le da el glomérulo. Eso es todo. Ahora bien, vean que no todo lo que nosotros filtramos lo vamos a orinar. ¿Y cómo se los voy a demostrar? Vamos a irnos aquí y vamos a irnos a esta imagen. No, a esta, perdón. Y vamos a ver algo que se llama tasa de filtración glomerular, TFG. La tasa de filtración glomerular dice que es la cantidad de filtrado que se forma en todas las nefronas de ambos riñones en un minuto. Entonces, vean que nosotros lo que tenemos aquí es una nefrona, pero yo les dije que existen miles de nefronas en los riñones. Entonces, imagínense que en un minuto nosotros vamos a contar todo el filtrado. Déjenme poner aquí este. Aquí, digamos que estos puntitos son el filtrado. Entonces, si nosotros contamos todo el filtrado que se forma en todas las cápsulas de Bowman de los riñones, esta es solo una, pero hay miles de estas nefronas. Entonces, si en un minuto nosotros contamos todo el filtrado que existe aquí en cada una de las cápsulas de Bowman, se supone que nosotros filtramos o que producimos 125 mililitros por minuto de filtrado en los hombres. Bueno, en las personas XY y en las personas XX o X0 se producen 105 mililitros por minuto. Entonces, digamos, hagámoslo con esta, la filtración glomerular de una persona XY. Entonces, si yo sé que yo produzco 125 mililitros de filtrado en un minuto, alguien que me saque cuántos mililitros formo en una hora. Alguien que lo haga, es muy fácil. Ahí en el celular o en lo que tengan. ¿Cuánto les da eso? Si en un minuto hago 125 mililitros, ¿cuántos hago en 60 minutos? Que es una hora. 7.500. 7.500. 7.500 mililitros. Entonces, ¿hay alguna persona X en este momento conectada en la clase? Es que no sé quiénes están conectados, entonces nada más quiero saber si hay alguno por aquí conectado. ¿Conectado a dónde, profe? O sea, a la clase. Ah, Es que siempre me hablan mujeres, entonces quiero saber si hay alguno conectado. Hombre. Ah, ok. Sí, es que la mayoría somos mujeres, yo creo. Sí. Pero ¿hay alguno conectado por aquí? Vamos a ver. Bueno, sí hay algunos, pero no sé si quieren hablar. Entonces, si no van a hablar, hagámoslo con el de mujeres. Alguien que haga el de mujer. Entonces, el de mujer sería
si 105 mililitros produzco en un minuto, ¿cuántos produzco en 60 minutos? 6.300. 6.300. ¿Alguna de ustedes orina 6.3 litros por hora? No. Jamás, No ¿verdad? creo, es que es como un galón. No. O sea, nos vamos a deshidratar. Jamás. Eso es imposible. Entonces, si ustedes filtran, o sea, si ustedes saben que si contamos todos los mililitros de las cápsulas de Bowman en una hora y sabemos que hacemos 6.3 litros, pero no botamos 6.3 litros, entonces, ¿qué les dice eso a ustedes? ¿Será que toda el agua que filtramos se bota en orina? No, que se está reabsorbiendo. Se reabsorbe, exacto. Eso es lo que nos quiere decir eso, que entonces se reabsorben la mayoría de agua que nosotros filtramos. De hecho, nosotros llegamos a orinar por lo menos, no sé, 1 o 2 litros por día, sí, pero poniéndole mucho, digamos, dependiendo de la ingesta, ¿verdad? De líquidos que tengamos en ese día. Pero normalmente eso es lo que nosotros botamos en el día y veamos que en una hora podemos filtrar 6 litros. Entonces, de esos 6 litros en una hora no se bota nada prácticamente. ¿Por qué? Porque si en 24 horas lo único que botamos es 1 o 2 litros y yo cada hora estoy filtrando 6, entonces se reabsorbe la mayoría. De hecho, vean este cuadro. Aquí donde dice agua, dice que nosotros filtramos 180 litros por día de agua. O sea, eso es lo que hay en las cápsulas de Bowman, 180 litros al día. Pero de esos 180 litros se reabsorben, o sea, vuelven a la sangre de 178 a 179 litros. Por eso es que lo único que orinamos es como 1 o 2 litros por día. Veamos las proteínas. Las proteínas normalmente filtramos, o sea, las pasan a la cápsula glomerular unos 2 gramos y se reabsorben a la sangre 1.9 gramos. Aquí lo vamos a tomar, aquí ponen 1.9 como para ser flexibles, pero realmente deberían reabsorberse los 2 gramos completos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no deberíamos orinar proteínas. ¿Por qué? Porque el riñón no está acostumbrado a orinar proteínas. Si estamos orinando proteínas es que hay una lesión del riñón, aguda o crónica, pero hay una lesión del riñón, porque no podemos orinar proteínas. Veamos la glucosa. Veamos aquí la glucosa. La glucosa normalmente se filtran 162 gramos en el día. O sea que a las cápsulas glomerulares en total pasan estos gramos de azúcar. Pero vean cuánto vuelve a la sangre, los 162 gramos. Entonces, ¿cuánto se supone que debe haber de glucosa en la sangre? En la orina, 0. No deberíamos orinar nada de glucosa. Vean que la glucosa sí pasa a la nefrona, pero se devuelve completamente a la sangre en algún momento. Y así con aquí hay algunos ejemplos de cuánto se reabsorbe y cuánto debería haber en orina. Yo no les voy a preguntar este cuadro. Yo lo que necesito es que ustedes vean que lo que yo les estoy diciendo es cierto. Digamos de que hay cierta reabsorción, hay cierta secreción, que ahora más adelante vamos a ver. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a estudiar los tubos por aparte. Entonces, ya vimos el primer tubo, que era la cápsula, ¿verdad? Pero dijimos que la cápsula y lo único que hacía era guardar lo que le dieron y ya. Entonces, ahora vamos a irnos con el número 2. El número 2 se llama túbulo contorneado proximal. Y aquí es donde empieza lo bonito, porque aquí es donde empieza la parte un poco complicada. Esto es un juego. El riñón es un juego de poder, por así decirlo. Es bueno, yo le doy un poco a la sangre, pero la sangre me da un poco a mí y así. Entonces, imagínense que son toboganes en los que en cada uno de los toboganes, o en el tobogán 2, en el tobogán 3, en el tobogán 4 y 5, pasan cosas diferentes. Y hay que saber qué pasa en cada uno. Entonces, en el número 2, que se llama túbulo contorneado proximal, hay sustancias que se reabsorben, o sea, que vuelven a la sangre, y hay sustancias que más bien la sangre le va a pasar al tubo número 2. Entonces, primero vamos a aprender las sustancias que se reabsorben, o sea, que vuelven a la sangre. ¿Qué es lo que vuelve a la sangre? De todo lo que se filtró en la cápsula de Bowman, todo eso pasa al túbulo contorneado proximal. Pero en el túbulo contorneado proximal, el 100% de sangre, de agua que había, el 65% se va a devolver a la sangre. Entonces vean que ya desde el primer tobogán
Ya perdimos el 65% de agua porque se lo devolvimos a la sangre. Y también le vamos a devolver a la sangre el 65% de sodio y el 65% de potasio que nos llegó. Y vean, ojo, vamos a devolver el 100% de glucosa y el 100% de aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos son los ladrillos que construyen las proteínas, como los nucleótidos que en el ADN, los aminoácidos construyen las proteínas. Entonces, los únicos que quiero que se aprendan son los que están en amarillo, ¿ok? Esto los pueden leer, que se devuelve el 50 del cloro, que el 80, el 90 del bicarbonato se devuelve, que el 50% de urea se devuelve, pero los únicos que yo les voy a preguntar son estos. Entonces, si yo les digo, ¿cuánto porcentaje de agua se devuelve a la sangre en el túbulo contorneado proximal? Entonces ustedes me van a decir el 65% de agua. O si les pregunto el sodio, el 65% de sodio, 65% de potasio. Y si les pregunto el azúcar, el 100% de azúcar se devuelve. Entonces vean que si yo sé que en el número 2 se devuelve hacia la sangre el 100% de glucosa, ¿cuánta glucosa llega al número 3? ¿Cuánta cantidad de glucosa llega al número 3? Se supone que no. 0%. 0, exacto, 0. Entonces, ¿qué hago yo? Muchas veces en los exámenes o en los quizzes yo les digo, bueno, vamos a ver si aprendieron. Yo les pongo, escriba el porcentaje de glucosa que se reabsorbe, o sea, que vuelve a la sangre en el asa de Henle, que es el número 3. ¿Qué escribirían ustedes? Yo pongo, escriba el porcentaje de glucosa que se reabsorbe en el asa de Henle. 0%. 0. 0, porque ustedes tienen que saber que es 0, porque ya ustedes saben que al número 3 ni siquiera llega azúcar. ¿Por qué? Porque ya en el número 2 le devolvimos todo el azúcar a la sangre. Entonces en el número 3 se reabsorbe 0 y se secreta 0 de glucosa, porque ni siquiera llegó glucosa. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Entonces, o si les pregunto, ¿cuánto porcentaje de aminoácidos se secretan en el asa Henle? ¿Cuántos será? Un 35. Aminoácidos. Ah, 0 también, entonces. 0, 0, exacto. Ahora sí, otra que les pregunto. Si yo les pregunto, ¿cuánto porcentaje de sodio llega a la asa Henle? Ya ahí sí son 35. 35. ¿Por qué llegan 35? Porque se reabsorbe un 65. Se reabsorbió un 65 en el número 2, ¿verdad? Entonces, si el 100% se reabsorbió un 65, lo único que me queda de sodio es un 35%. Entonces, ese 35% va a llegar al número 3. Entonces, a la cápsula de Bowman había un 100% de sodio, por ejemplo. En el número 2, ese 100% se reduce al 65%. Entonces, al número 3 lo que llega solo es un 35% restante. Entonces, ahora sí, ya aprendimos que se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Se reabsorbe estos porcentajes. Y se reabsorben por algo que se llaman cotransportadores. Ahora vamos a ver qué es un cotransportador. Ahora sí, se secretan. Quiera secretarse, que más bien la sangre le va a dar al tubo algo, al túbulo. Entonces, ¿qué le da la sangre al túbulo? Le da esto, un poco de iones hidrógeno o hidrogeniones, se pueden llamar de las dos formas, amonio y urea. Esas son las 3 sustancias que más bien llegan hacia los tubos. Entonces, muy probablemente, si por aquí hay un vasito, el vasito lo que hace es que al número 2, ¿verdad? El número 2 le va a pasar 3 sustancias, urea, hidrógeno y amonio. Tienen que saberse las 3 sustancias, tienen que saberse las 3. Entonces yo les pregunto, no sé, dígame 2 sustancias, puede ser una respuesta corta, dígame 2 sustancias que se secretan en el túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué dirían ustedes? 2 sustancias nada más que se secretan en ese tubo. El amonio y la urea. El amonio y la urea, ¿verdad? El amonio y la urea, y faltaría, digamos, si les preguntara los 3, sería el hidrógeno, el amonio y la urea. Ok, listo. Pero ellos vuelven a los tubos, en vez de volver por cotransportadores, vuelven por contratransportadores. Entonces ahora vamos a aprender qué es un cotransporte y qué es un contratransporte. Entonces, cotransportadores son estos que están aquí. Voy a agarrar la imagen y la voy a poner en Paint
para que la vean mejor. Ok. Profe, Sí, bien. era amonio, urea y qué más. Hidrógeno. Gracias. Ok, listo. Entonces, vean que nosotros aquí lo que hicimos, en esta imagen se ve que este es el colocho, ¿verdad? Y estamos haciéndole un zoom. Vean que estamos haciéndole un zoom al túbulo contorneado proximal, que es este. Le hicimos un zoom. Entonces, este zoom, si ustedes ven aquí, esto que está aquí, ¿verdad? Es parte de la membrana del túbulo. Esta es la membrana y esta es la luz del túbulo, ¿ok? Esto que está dentro es la luz del túbulo. Y esto que está aquí es un vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces, recordemos que la reabsorción, ¿qué significaba? La reabsorción significa que vuelve a la sangre o que vuelve al tubo. A la sangre. A la sangre, ¿verdad? Entonces vamos de aquí hacia acá. Entonces, un cotransporte se llama cotransporte porque es una proteína transportadora. ¿Se acuerdan que en las primeras clases vimos los tipos de proteína? Entonces, aquí es donde es importante saber los tipos de proteína, porque nos van a servir para entender que es un cotransporte. Entonces, en las primeras clases vimos que una proteína transportadora podía ser, por ejemplo, un canal que nos servía para pasar algo. Por ejemplo, cuando el sodio quería entrar a la célula, entonces necesitaba un puente y ese puente era una proteína transportadora. Bueno, un cotransportador es una proteína transportadora. En este caso es esta proteína que está aquí. Entonces, esta proteína se llama cotransporte porque es lo que ella hace, cotransportar. Es cuando dos sustancias o más se transportan en la misma dirección. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cuáles son algunas sustancias que ya vimos que se devuelven a la sangre en el túbulo contorneado proximal? ¿Cuáles vimos que se devolvían? El agua, El agua, ¿qué el más? sodio, Sodio, Glucosa. cosa y los aminoácidos, aminoácidos, falta uno. el potasio. El potasio, exacto. Entonces, todas esas nosotros sabemos que se devuelven. Entonces, un cotransporte es esta proteína que pasa dos sustancias o más hacia el mismo lugar. Entonces, en este caso, vean que está pasando dos moléculas de sodio para acá y glucosa. ¿Por qué es cotransporte? Porque tanto el sodio como la glucosa sabemos que son sustancias que salen hacia la sangre. Entonces, por eso se llama cotransporte, porque las dos van en la misma dirección, van en dirección a la sangre. Entonces, sabemos que la reabsorción de sustancias en el túbulo contorneado proximal se da gracias a cotransportes o a cotransportadores, que son proteínas que pasan dos o más sustancias en la misma dirección. Pero resulta que la secreción no se da por cotransportadores, sino que se da por contratransportadores. Entonces, vamos a poner aquí la imagen. Igual, esta parte es el túbulo contorneado proximal. Esta es la membrana del tubo. Esta es la luz del tubo. Y esta es la sangre. Entonces, en la secreción, las sustancias van hacia la sangre o van hacia el tubo. En la secreción. Al tubo. Al tubo. Entonces vamos de la sangre hacia el tubo. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres sustancias que van de la sangre hacia el tubo? El amonio, la urea y el hidrógeno, ¿no? El amonio, la urea y el hidrógeno, exacto. Entonces, resulta que aquí lo que existen son contratransportadores. Para la secreción usamos contratransportadores. Igual es una proteína transportadora, pero un contratransportador lo que pasa es que esa proteína lo que hace es pasar sustancias en dirección opuesta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el sodio, nosotros sabemos que el sodio se reabsorbe, entonces el sodio va desde el tubo hacia la sangre, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el hidrógeno más bien va de la sangre hacia el tubo. Entonces el hidrógeno hace esto. ¿Ven? Entonces, esto es un contratransporte. ¿Por qué? Porque sacó un sodio hacia la sangre, pero metió un hidrógeno hacia el tubo. Entonces, los contratransportadores se encargan de la secreción. Pero al mismo tiempo hay un poco de reabsorción, porque vean que el sodio se fue para la sangre. Pero eso es lo que quiere decir un contratransporte, que son
que se mueve dos sustancias en direcciones opuestas. Por eso se llama contratransporte. ¿Alguna duda hasta ahí? De mi parte, no. Ok, entonces ya vimos que ustedes vean, ya le ponemos un check a la cápsula porque sabemos que no hace nada. Ya le pusimos un 2 al túbulo contorneado, un check al túbulo contorneado proximal porque ya vimos qué se reabsorbe, qué se secreta y cómo se hace. O sea, si se hace por medio de contratransporte o por medio de cotransporte. Ahora seguimos con el número 3, que sería el asajen. Profe, Sí. y una pregunta, digamos, de eso, lo de contratransporte y cotransporte, ¿usted nos va a preguntar solo las sustancias que pasan por ahí o cómo es el proceso? Yo lo que les preguntaría es, por ejemplo, las sustancias que se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, ¿lo hacen a través de cotransporte o de contratransporte? Lo que se reabsorbe. Entonces, ¿qué me respondería usted? Cotransporte. Cotransporte, exacto. A diferencia de que si le pregunto, las sustancias que se secretan en el túbulo contorneado proximal, ¿lo hacen a través de cotransporte o de contratransporte? Contratransporte. Exacto. Eso es básicamente la pregunta que yo le haría. Ahora Ok, sí, gracias. vamos con gusto. Vamos con el número 3, que es el asagen. Entonces, en el asagen resulta que se reabsorben cosas, o sea, vuelven a la sangre cosas, pero no hay secreción. O sea, no hay nada que vaya de la sangre hacia el tubo. Solo hay cosas que van del tubo hacia la sangre. Entonces, en el asagen, ¿qué se reabsorbe? Primero, tenemos siempre que decir, ok, ¿cuánto me llegó? Antes de pensar cuánto voy a reabsorber, es cuánto me llegó. Entonces, ¿cuánto de agua llegaba al asagen? 35. 35. ¿Cuánto llegaba de sodio? Lo mismo. Igual. Lo mismo. ¿Y cuánto llega de potasio? Lo mismo. Igual. Lo mismo. ¿Cuánto llega de glucosa? Nada. ¿Cuánto llega de aminoácidos? 0. 0, exacto. Ok, perfecto. Ahora sí, ya sabiendo cuánto nos llegó, vamos a ver cuánto se reabsorbe. Entonces, en el asagen se reabsorbe el 15% de agua filtrada. O sea, devolvemos un 15% más. Entonces, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Nos llegó un 35% y estamos devolviendo un 15%. El 20. El 20% nos queda, exacto. Y dice que entre el 15 y el 30% de sodio y de potasio. Entonces, si devolvemos el 15, ¿cuánto nos quedaría de sodio y de potasio? 20. 20. Y si devolvemos el 30, ¿cuánto nos quedaría? El 5. El 5. Entonces queda entre el 5 y el 20 de sodio y de potasio, ¿verdad? Y además esto de bicarbonato y eso, pero eso no me interesa que lo veamos, solo el agua de sodio y potasio. Entonces, ya sabemos, yo les puedo decir, se reabsorbe el 15, o les puedo preguntar cuánto queda al final del asagen de agua. Entonces, al final del asagen, al final queda un 20% porque se devolvió un 15. Entonces, esto es lo que tienen que saber, se reabsorbe. ¿Y cómo se reabsorbe? También se reabsorbe por cotransporte, pero también se reabsorbe por difusión. Normalmente difusión simple. En este caso, normalmente es difusión simple. O sea, que lo que se está devolviendo no necesita ningún tipo de proteína transportadora para entrar o salir, sino que nada más entra y sale cuando le da la gana. Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre las ramas ascendentes y descendentes? Es que en la rama descendente, o sea, en la parte de abajo, esta parte, en la parte A, digamos que es la rama descendente, las cosas se devuelven a la sangre, o sea, se reabsorben casi siempre por medio de difusión. En cambio, en la parte B y C, que son las ramas ascendentes, casi siempre se devuelve a la sangre, ¿verdad? Se devuelve hacia la sangre, se reabsorbe no por difusión, sino por cotransporte. Y ya vimos que era el cotransporte, ¿verdad? En este caso, que vemos esta imagen aquí, esto es un cotransporte de la rama ascendente. Ven, aquí la rama ascendente le están haciendo un zoom y entonces se ve que aquí hay un cotransporte. Pero vean qué vacilón, este cotransporte no es de dos sustancias, es de tres. Vean que pasan una sustancia, una molécula de sodio, dos de cloro y una de potasio. Pasaron tres sustancias distintas,
pero sigue siendo cotransporte. ¿Por qué? Porque las tres sustancias van en la misma dirección. ¿Hacia dónde? Hacia la sangre. Ahora, Profe, sí, sí. entonces en las dos ramas, digamos, en la ascendente delgada y en la ascendente gruesa, es se da por cotransporte. Ajá, más que todo, se da más que todo por cotransporte. Y en cambio en la descendente se da más que todo por difusión. Entonces por eso era que era importante que ustedes supieran que era difusión al inicio de las clases para poder entender, por ejemplo, el sistema renal. Bueno, entonces, ahora sí, ya estudiamos el 1, el 2, el 3. Ahora vamos con el 4 y el 5. El 4 y el 5 los vamos a estudiar como un todo. ¿Qué quiere decir como un todo? Resulta que el 4 y el 5 son un poquito diferentes, porque ellos no tienen porcentajes específicos, como si vimos que, por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbía el 65% de agua, que en el asa GN se reabsorbía el 15% restante. En cambio, el contorneado distal y el túbulo colector pasa lo siguiente, lo que dice aquí. En los túbulos contorneados distal y los túbulos colectores o conducto colector, como quieran ponerlo, la cantidad de agua y de solutos que se reabsorben y se secretan varía en función de las necesidades corporales. ¿Qué quiere decir esto? El filtrado que pasó por el número 1, por el número 2 y por el número 3 todavía no es orina, ¿sí? Todavía se llama filtrado porque vean que todavía estábamos como reabsorbiendo y secretando muchas cosas. Pero ya cuando llegamos al 4 y el 5, ya el líquido que llega al 4 y el 5, ya casi que todo se va a orinar o una parte se va a orinar, pero la cantidad que se orine va a depender de nuestras necesidades corporales. Por ejemplo, digamos que ustedes se levantaron ayer a las 6 de la mañana, no les dio tiempo de desayunar, se fueron para, no sé, para el trabajo, trabajaron, tuvieron que almorzar en 10 minutos porque tenían mucho trabajo, se tomaron 2 tragos de agua y se comieron la mitad del almuerzo porque no les dio tiempo. Llegaron a la casa en la noche y estaban tan cansados que se comieron nada más una galleta soda y se fueron a dormir. ¿Ustedes creen que ustedes van a orinar mucho ese día? No, No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ingesta de líquidos que tuvieron fue mínima. Entonces, ¿por qué es que no orinan tanto? Porque técnicamente nosotros estamos compuestos de un montón de agua. Aun cuando nosotros no tomemos agua, nuestro cuerpo, la mayoría de nuestro cuerpo es agua, ¿ok? Pero entonces, ¿por qué no botamos esa agua? Porque el cuerpo tiene formas de cuidarse cuando no se ha ingerido suficiente líquido durante el día. Entonces, si nosotros no ingerimos mucho líquido durante el día, probablemente nuestra orina sea muy concentrada. ¿Qué quiere decir? Que tenga muy poca cantidad de agua y por eso es más oscura. O es incluso con un olor más, tiene un olor más fuerte. Por eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe que no puede botar suficiente agua porque no le dieron agua en todo el día. Entonces él jamás va a botar mucha agua. Entonces el 4 y el 5 responden básicamente al cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que cuando veamos esto queda más claro cuando veamos el sistema endocrino. Pero resulta que en el cerebro hay una parte que se llama hipotálamo. El hipotálamo es el jefe del sistema endocrino. Es una parte del cerebro que pertenece al sistema. Entonces, en el hipotálamo se produce una hormona que se llama hormona antidiurética, que se llama ADH. Esa hormona antidiurética luego vamos a ver qué pasa en un lugar que se llama hipófisis y la hipófisis la libera. Pero bueno, lo importante es que el hipotálamo la produce. Se llama hormona antidiurética. Antidiuresis. Diuresis es orina. Entonces, hormona antiorina. Entonces, cuando nosotros tenemos un día como el que yo les conté, donde no pudimos tomar mucha agua, casi no comimos, el cerebro expulsa, por así decirlo, empieza a secretar hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética viaja por la sangre y llega hasta el riñón. ¿Y a dónde llega? Justamente al túbulo número 4 y al túbulo número 5, o sea, al túbulo contorneado distal y al conducto colector. Y les dice, hey, no me dieron agua en todo el día, entonces porfa, del porcentaje de agua que a ustedes les llegó, no lo boten todo en orina. Déjense la mayoría para no perder para no perder agua por orina, porque no nos dieron agua hoy. Entonces, si nosotros sabemos que al tubo número 4 llega más o menos un 20% de orina, porque
porque sabemos que el 65 se fue en el 2, el 15 se fue en el 3, entonces nos llega un 20 al número 4. Probablemente nosotros no vamos a votar ese 20%, vamos a votar, no sé, un poquito de ese porcentaje. Por lo mismo, porque no tenemos agua, no nos dieron agua en todo el día, entonces no vamos a votar el agua que tenemos ahí. Entonces esa agua se reabsorbe. Por eso es que dice que en el tubo contorneado distal y en el colector depende de nuestras necesidades corporales, así se sabe si la orina va a tener mucho de ese porcentaje de agua, o sea, mucho de ese 20% de agua o poco. Pero ¿qué pasa en un día en el que tomamos agua como locos todo el día y pasamos orinando? Bueno, en ese momento no se secreta hormona antidiurética. Entonces, como no se secreta hormona antidiurética, el túbulo contorneado distal y el conducto colector botan de ese 20% el agua que quieran. Entonces, por eso es que orinamos más clarito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque orinamos mayor cantidad de agua, puesto que estamos ingiriendo mucha agua, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, No. si yo les pregunto, si ustedes secretan mucha hormona antidiurética, ¿cómo va a ser su orina? ¿Concentrada o diluida? Diluir. Si ustedes secretan Concentrada. mucha hormona antidiurética. Ajá. ¿Cuál es el único momento cuando ustedes secretan hormona antidiurética? ¿Cuándo es que el cerebro dice, tengo que secretar hormona antidiurética? Cuando hay mucha, poquita toma de agua. Cuando hay poca ingesta de agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser esa orina? ¿Con mucha agua o con poca agua? Con poca. Con poca, entonces esa orina va a ser concentrada, ¿sí? Entonces, si yo les digo, si hay mucha hormona antidiurética, entonces la orina es muy concentrada. Si no hay hormona antidiurética, la orina, perdón, es muy diluida, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes sepan. Ahora, ya terminamos con el riñón, que fue como casi toda la clase, ¿verdad? Entonces, ahora seguimos con los otros órganos. Después del riñón seguían los uréteres, después de los uréteres la vejiga, y después de la vejiga la uretra. Entonces, aquí voy a ir más rápido para que nos dé tiempo de ver lo que nos falta, que es poquito. Profe, Sí. es que, digamos, yo no, o sea, sí entendí, pero no entendí bien lo de la hormona antidiurética. Ok. Antidiurética es antiorina. Antiorina. Entonces, si usted no tomó agua en todo el día, usted va a tener Profe, se le corta. agua en todo el día. ¿Ahí me escuchan? Sí, es que se le cortaba. Ok, ahora sí, pregunto de nuevo a la persona que me dijo que tenía una duda. Si usted no tomó agua en todo el día, ¿usted va a querer orinar? ¿Va a tener ganas de orinar, así muchas ganas? ¿Sí o no? No. No. Entonces usted va a ser antiorina en ese momento. Y para ser antiorina tiene que secretar antidiuresis, o sea, ADH, hormona antidiurética o antiorina. Entonces la ADH usted la secreta cuando usted no ha tomado nada de agua. ¿Por qué? Porque esa ADH va a ir al riñón y le va a decir a los tubos 4 y 5, que son el túbulo contorneado distal y el conducto colector, que por favor del 20% de agua que les llegó a ellos, solo boten un poquito de agua y todo lo demás se lo devuelven a la sangre. Entonces, al final, la orina que va a llegar a botarse es una orina con poca agua. Y cuando hay orina con poca agua, esa orina es muy oscura, o sea, es muy fuerte, es muy concentrada. Entonces, usted sabe que si usted está secretando mucha ADH, o sea, mucha hormona antiorina, su orina va a ser muy concentrada porque va a tener muy poquita cantidad de agua. En cambio, si usted hay un día en el que toma mucha agua, el cuerpo sensa como que usted tiene suficiente agua. Entonces la hormona antiorina no se va a producir porque no se necesita. ¿Por qué? Porque yo tengo exceso de agua. Entonces no necesito una hormona que sea antiorina. Más bien necesito orinar todo lo que yo pueda porque estoy limpiando, digamos, mi cuerpo. Entonces en ese caso, mi orina, si no hay hormona antidiurética, mi orina va a ser muy clara porque va a tener más porcentaje de agua. ¿Quedó claro?
Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos con los uréteres. Entonces los uréteres son simplemente tubos que conectan el riñón con la vejiga. Vean que el uréter, acuérdense que era una continuación de la pelvis renal del riñón, que se llamaba uréter porque salía del riñón, entonces ya se convertía en un órgano nuevo. Entonces lo único que ustedes tienen que saber es que son tubos y que esos tubos están compuestos por músculo, porque el músculo lo que hace es que desde el riñón impulsa la orina hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que llegue a la vejiga. Y eso es todo. ¿Qué es esto que dice ureterocele? Es que a veces, vean que estos dos, acá a la izquierda, estos dos uréteres tienen un diámetro normal. Bueno, tienen un grosor normal, por así decirlo. Pero vean este de este lado, está súper ancho, ven, súper dilatado. Cuando pasa esto, se llama ureterocele. Esto puede ser congénito, o sea, puede ser que nacemos con un uréter así, o puede ser que el tubo se dilate porque tengamos una piedrita dentro del uréter. Entonces lo que esté arriba de la piedrita se dilata, porque como no puede pasar la orina, entonces empieza a recolectar orina, 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 hasta que se expande un montón, porque no puede botarla hacia la vejiga. Entonces hay diferentes razones por las que se hace un ureterocele. Y eso es todo lo que tienen que saber de los uréteres, porque pues, no pasa nada en ellos simplemente son un tubo que conecta el riñón con la vejiga. Ahora, en la vejiga sí tenemos que aprender algo que se llama reflejo miccional. Lo primero que tenemos que saber es que en esta imagen, esta es una vejiga que nosotros estamos viendo por dentro. Entonces, vamos a ver. Este que está aquí. Ok, entonces tenemos acá la vejiga, ¿verdad? Entonces, esta es la vejiga. Resulta que la vejiga está formada por un músculo. La vejiga es un músculo, es una bolsa muscular. Y ese músculo se llama así, músculo detrusor, ¿ok? Resulta que en el cuerpo nosotros, todos los orificios que tengamos en el cuerpo se llaman esfínteres. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, entre la faringe y el esófago hay un huequito que las comunica. Eso se llama esfínter esofágico. La vejiga tiene un huequito aquí. Deme un segundo. La vejiga es toda esta, pero la vejiga tiene un orificio aquí, que es el orificio que comunica la vejiga con la uretra, que es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, este orificio, como todos los orificios del cuerpo que comunican dos estructuras distintas, se llaman esfínteres. ¿Ok? Entonces, este orificio se llama esfínter uretral interno. ¿Ok? Y aquí hay otro abajo, otro huequito en la uretra que se llama esfínter uretral externo. ¿Ok? Resulta que aquí hay un error porque aquí dice que el esfínter uretral interno es voluntario y no, es involuntario. El que es voluntario es el esfínter uretral externo. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, resulta que imagínense que aquí hay orina, ¿verdad? Porque ya la orina llegó y está la vejiga llena de orina. Entonces, una vez que la vejiga está llena de orina, va a pasar la orina hacia la uretra para botarla, ¿verdad? Entonces, para que esta orina pase hacia la uretra, se tiene que abrir este orificio, que es el uretral interno, y este orificio, que es el uretral externo, ¿verdad? Esfínter uretral interno y esfínter uretral externo. El punto es que el uretral interno nosotros no lo controlamos, o sea, es un esfínter involuntario, lo controla el cuerpo, ¿ok? No nosotros. Pero el esfínter uretral externo, ese sí lo controlamos nosotros. ¿Y cómo lo controlamos? Por ejemplo, cuando cruzamos las piernas, que nos estamos orinando, pero nos vamos a aguantar. Entonces nosotros cruzamos las piernas y lo que estamos haciendo es apretando este esfínter uretral externo para no orinarnos. Entonces resulta que existe algo que se llama reflejo miccional. El reflejo miccional es cuando ya nos vamos a orinar, básicamente. En la columna vertebral, dentro de la columna, va algo que se llama la médula espinal. La médula espinal es como una cola que tiene el cerebro y esa cola baja por toda la espalda y baja dentro de la columna vertebral. La médula, como es parte del cerebro, es como un montón de nervios, por así decirlo, unidos. Es como si tuviéramos una cola de caballo que nos pasa por toda la espalda. Esa cola
resulta que tiene muchas funciones. Por ejemplo, tiene una zona específica que se llama centro de la micción. ¿Y qué significa el centro de la micción? Que resulta que orinar no es enteramente voluntario por nosotros, sino que hay momentos en que la médula toma el mando y nosotros salados. Y es cuando nos orinamos sin querer. ¿Qué es lo que pasa? Que se activa el reflejo miccional. ¿Qué es el reflejo miccional? Bueno, a la vejiga más o menos le caben menos de 500 mililitros, a una vejiga normal. Entonces, digamos que cuando ustedes tienen 499 mililitros ya se están orinando, ya están que no aguantan. Y cuando ya tienen 500 mililitros se orinaron, porque la médula manda. Entonces la médula dice, es que ya tiene 500 mililitros, ya no importa que usted quiera aguantar, ya se va a orinar sí o sí, porque activa el reflejo miccional. Entonces el reflejo miccional empieza con la vejiga llenándose poco a poco. Entonces digamos que de esos 500 mililitros que nos caben máximo, digamos que ya tenemos unos 200, 300. Entonces es cuando uno empieza a sentir como esa molestia de que tengo ganas de orinar, pero todavía me puedo aguantar. ¿Ok? Entonces resulta que la vejiga adentro tiene unos receptores que son proteínas receptoras, pero esas proteínas receptoras se activan cuando se estiran. Entonces, como la vejiga se va a ir estirando porque va a ir llenándose de orina, esos receptores al estirarse se activan. Entonces, cuando ya están muy estirados, o sea, cuando ya estamos casi llegando a los 500 mililitros, ese estironazo que tienen esos receptores hace que esos receptores manden una señal hacia la médula, o sea, hacia esa cola que tenemos en la columna. Entonces mandan esa señal directamente al centro de la micción. Micción es orinar, miccionar es orinar. Entonces al centro de la micción en la médula espinal. Y la médula espinal dice, bueno, ya vamos a llegar a 500 mililitros, no me importa que usted esté en una reunión, no me importa que usted esté dormido, no me importa que usted esté con su pareja, no me importa, usted se va a orinar, porque ya no más, o sea, ya no le puede caber más a la vejiga. Es como un sistema de protección. Entonces, ¿qué hace la médula? Le dice, bueno, al músculo de la vejiga le dice contráigase. ¿Contráigase para qué? Para botar la orina. Al esfínter uretral interno, que es el que nosotros no controlamos, que es el de aquí adentro, ¿verdad? Le dice relájese, o sea, ábrase. ¿Para qué? Para que la orina pueda bajar. Y a este, que es el que nosotros teníamos controladísimo según nosotros, porque teníamos las piernas cruzadas, ¿verdad? O estábamos aguantando, le dice, lo inhibe. Entonces nos inhibe el poder que nosotros tenemos sobre este esfínter. Y dicen, es que no me importa, digamos, no me importa que usted tenga poder sobre este esfínter, yo se lo anulo. Y nos quita el poder sobre este esfínter. Y aquí es cuando nos orinamos. Eso se llama reflejo miccional. Entonces es cuando la médula toma el mando de la micción y ahí nosotros no tenemos, no hay forma de que podamos aguantar la orina. Y eso se llama reflejo miccional. Y eso es lo que tienen que saber de la vejiga. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, No, seguimos. profe. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a ver la uretra, que es la parte final, ¿verdad?, del sistema renal. Esta parte la vamos a ver si es uretra femenina o uretra masculina. ¿Por qué? Porque hay diferencias anatómicas. Entonces, primero vamos a empezar con la uretra femenina. Aquí estamos viendo un corte sagital de una persona. Entonces, esta persona tiene un sistema reproductor femenino. Esta persona, por lo tanto, tiene útero, ovarios, trompas, vejiga, uretra, vagina, todo eso lo tiene aquí, lo estamos viendo como de lado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en el caso de un sistema reproductor femenino, nosotros no orinamos por el mismo canal en el que tenemos la menstruación, por el que tenemos relaciones sexuales, por los que nacen los bebés, ¿ok? Y esto se lo digo porque muchas personas no lo saben, ¿ok? No está mal no saberlo, pero si no lo sabían, pues ya lo saben. Entonces, esto que está aquí es el útero, ¿ok? Esto que está aquí, esta es la trompa de falopio y este es el ovario, ¿ok? Entonces, este útero da camino hacia un canal, que es este que está aquí. Ese canal es el canal vaginal, o sea, es la vagina. Por ahí no nos vamos a meter hoy porque nosotros lo vamos a ver hasta que lleguemos a ver el sistema reproductor.
Ahora el que nos interesa es el camino de la uretra. ¿Por qué les digo esto? Porque van a ver que en las personas con sexo masculino, la uretra sirve para ambas cosas. Sirve para sacar orina y también para sacar semen. En cambio, en la mujer es diferente. Son canales distintos. El canal vaginal es diferente del canal uretral o de la uretra. Entonces, esto que está aquí en rojo es la vejiga de, en este caso, una mujer. Entonces, esta es la vejiga, ¿sí? De la vejiga, aquí está el esfínter uretral interno, aquí está el esfínter uretral externo, y esto que está aquí, lo voy a poner en negro. Esto que está aquí es la uretra. La uretra femenina normalmente mide aproximadamente 4 centímetros. Esto nos hace muy propensas a tener infecciones urinarias a repetición. ¿Por qué? Porque resulta que esto que está aquí, ustedes ven esto que está aquí, es el intestino. Entonces esto es sano y recto. Entonces la materia fecal que nosotros podemos tener acá tiene bacterias. Entonces toda esta parte está colonizada por bacterias de nuestro tracto digestivo. Entonces, si este caminito es de 4 centímetros, es un caminito muy pequeño. Entonces las bacterias es más fácil que suban a nuestra uretra y a nuestra vejiga. Por eso es que las mujeres siempre tienen infecciones urinarias por cualquier cosa. Por meterse en la piscina, por tener relaciones sexuales, por, no sé, utilizar un jabón X, por cualquier cosa se hacen infecciones urinarias y es porque nuestra anatomía nos hace propensas a tener esas infecciones urinarias. Entonces, la uretra femenina, ¿qué podemos decir? Que es cortita, o sea, que tiene 4 centímetros, que solo transporta orina. Nuestra uretra solo transporta orina de la vejiga hacia el exterior, no como la del sexo masculino, que ahora vamos a ver, y solo tiene una parte. ¿Qué quiere decir? Que esta uretra solo se llama así, uretra femenina. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora vamos a ver que la del sexo masculino tiene varias partes. Entonces, ahora vamos a ver la del sexo masculino. Primero, es una uretra mucho más larga y tiene diferentes partes. Es el mismo tubo que recibe diferentes nombres. Era como cuando vimos la faringe, que dijimos que había una parte que se comunicaba con la boca, entonces se llamaba orofaringe, que la que se comunicaba con la nariz se llamaba nasofaringe, que la que se comunicaba con la laringe se llamaba laringofaringe. Entonces, que era un mismo tubo y que recibía 3 nombres. Bueno, en la uretra pasa lo mismo. En la del sexo masculino es un mismo tubo que tiene diferentes nombres, pero es el mismo tubo. Entonces, acá vamos a agarrar esta imagen. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Entonces, en el caso del el sexo masculino, bueno, este que está aquí es el intestino, ¿verdad? Esto que está aquí es la vejiga, ¿ok? Esta es la vejiga. Esto en azul es la próstata. Bueno, el celeste es la próstata. Y esto que está aquí, que yo voy a dibujar en verde, se llaman músculos. Bueno, voy a ponerlo en otro color más rojo. Se llaman músculos profundos del perine. ¿Ok? Así, músculos profundos del perine. ¿Ok? Y ahora vamos a ver por qué esas estructuras son importantes. Entonces, la uretra empieza desde aquí, desde el esfínter uretral interno, y pasa todo esto. De aquí, viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y pasa todo el pene hasta llegar acá al glande y se expulsa aquí la orina. ¿Ok? Entonces, como es un tubo tan largo, esa es la primera diferencia con la uretra del sexo femenino. Dijimos que la uretra del sexo femenino medía 4 centímetros. En cambio, la uretra del sexo masculino, que se mide desde aquí adentro, o sea, desde la vejiga hasta afuera, mide aproximadamente 20 centímetros. Entonces, esa es la primera diferencia. La del masculino es mucho más larga. Entonces, eso los hace mucho menos propensos a infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una bacteria tenga que recorrer 20 centímetros a que recorra solo 4. Por eso es que los de sexo masculino casi nunca tienen infecciones urinarias. Ahora sí, la uretra del sexo femenino habíamos visto que era solo así. Básicamente era una línea. Esta tiene diferentes partes. La primera parte es esta que está aquí,
voy a ponerla en celeste. Es la uretra que atraviesa la uretra que atraviesa la próstata. Esta parte de la uretra que atraviesa la próstata se llama uretra prostática, que atraviesa la próstata. Pero luego se continúa la uretra y lo que atraviesa es esta parte, que atraviesa los músculos profundos del periné. Entonces, la parte de la uretra que atraviesa los músculos profundos del periné se llama uretra membranosa. ¿Ok? Y por último, todo el resto de uretra, ¿verdad? Que pasa por aquí y atraviesa el pene, se llama uretra esponjosa. Entonces, tenemos que aprendernos las tres partes de la uretra. La parte que pasa la uretra, que pasa la próstata se llama uretra prostática. ¿Y cuál estructura atraviesa? La próstata. La uretra membranosa es la segunda parte y que atraviesa los músculos profundos del periné. ¿Por qué se llama la más pequeña? Porque de las tres partes de la uretra, la celeste, la roja y la negra, la más pequeña es la parte de la uretra membranosa. Y claramente la más grande es la uretra esponjosa, que es la que atraviesa el pene. Entonces, la esponjosa que atraviesa el pene y es la parte de la uretra más grande. Entonces, vean que tenemos diferentes cosas, digamos, entre lo femenino y lo masculino. La femenina solo medía 4 centímetros, la masculina solo 20. En la femenina no habían como partes de la uretra, sino que era una sola uretra. En cambio, en la masculina, nosotros podemos dividir la uretra en tres partes: prostática, membranosa y esponjosa. Y la última diferencia es que la uretra del hombre transporta tanto orina como semen. En cambio, la mujer sabemos que solo transporta semen. Entonces, si yo les pregunto, díganme 3 diferencias entre uretra masculina y femenina. Alguien que me las diga. Porque fijo que puede hacer pregunta de quiz o de examen. Profe, yo si quiere. Ajá, ok, dígame. La uretra femenina es más pequeña. Ajá. Después, la uretra femenina solo tiene una parte, en cambio la uretra Ajá. masculina tiene 3. Uh-huh. Y en la uretra femenina solo se transporta orina. Ok, perfecto. Ahora sí, díganme, alguien que me diga cuáles son las 3 partes de la uretra masculina, cómo se llaman y qué estructura atraviesa cada una. Alguien que me diga, a ver. Yo, profe, Ok, está la uretra prostática, que es la que atraviesa la próstata. dígame. Está la Ajá, uretra, la uretra prostática. ¿Cuál otra? Que no la escucho. Es que no la escucho bien. Entonces no sé si... ahora sí me escucha. Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, la prostática, que era la próstata. La uretra Ajá. membranosa, que Ajá. es la que atraviesa los músculos profundos del periné y es Ajá. el más pequeño. Y la uretra esponjosa, que es la que atraviesa el pene y es el más grande. Exacto, perfecto. Entonces ya con solo que sepan eso, ya para el examen están súper. Entonces, ya hoy terminamos, si nos dio tiempo de terminar el sistema renal. La otra semana veríamos el sistema gastrointestinal y nada más vamos a ver si tenemos o no quiz, ¿ok? Entonces nos vamos a ir al de, vamos a ver, vámonos aquí a archivos. Esperemos que cargue, está un poquito lento. Acá materiales de clase y a cronograma. Entonces la otra semana es semana 10. Entonces, semana 10. Y vean que tenemos el quiz número 4. Entonces la otra semana tenemos quiz. ¿Y qué nos entra? Lo que vimos hoy. Entonces, la otra semana entra todo el sistema renal. Entonces el quiz es solo de sistema renal. O sea, solo lo que vimos hoy entra la próxima semana. Si no tienen ninguna duda o ninguna pregunta, entonces ya se pueden desconectar y nos veríamos el próximo sábado. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego, un profe. gusto. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Bueno.